Hola chicos, ¿cómo estamos? Vamos a un video más de la parte ser humano y su medio. Acá les quiero comentar sobre la materia de preventiva que nos trae el tema central que es la demografía. Cuando hablamos de demografía, de población, entonces vemos que sigue lo que ya estábamos hablando en biología. La demografía depende de una serie de análisis de indicadores que nos va a servir además para medir la frecuencia de la enfermedad en una determinada población. Tenemos que comprender la demografía desde un proceso de urbanización, desde los cambios que tuvimos en ese proceso de urbanización a lo largo de la historia. Además, se hace necesaria la análisis de algunas variables demográficas y con eso podemos comenzar tratando el tema. Cuando hablamos de demografía, se hace necesario comprender algunos conceptos básicos. La demografía se refiere a un estudio de procesos dinámicos que implican la evolución de la población. Ese aumento de la población se puede dar debido a nacimientos o inmigraciones, mientras la disminución de la población se va a dar por muertes o emigraciones. Cuando hablamos de un crecimiento vegetativo o natural, se basa principalmente en diferenciar los nacimientos de las muertes. El crecimiento migratorio lo podemos establecer haciendo una diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones, los ingresos y los egresos de un grupo poblacional. La diferencia que encontramos entre una población pobre y una población indigente se trata de que una población pobre, o sea, un grupo poblacional donde lo consideraremos pobre, se debe a que los ingresos no cubren el valor de la canasta familiar. Ahora, un grupo poblacional considerado indigente se debe a que el ingreso no cubre las necesidades alimentarias. Existen algunos cambios que se dieron a lo largo de la civilización, como cambios en la estructura biológica, cambios en la estructura laboral, cambios en el proceso de urbanización. Vemos que en el proceso de urbanización las sociedades están expuestas a una contaminación ambiental, a poblaciones marginales, al aumento de la violencia, a la drogadicción, y existen efectos de este proceso de urbanización en la salud, porque esto hizo con que se incrementara las demandas de atención a los servicios, que hubiera una presión demográfica sobre el medio ambiente, que hubiera una contaminación de los recursos y una escasez del agua potable,
y esa contaminación de los recursos y escasez de agua potable se va a reproducir en las condiciones insalubres para muchas personas y muchas comunidades. Ya cuando hablamos de los cambios en la estructura biológica, vemos que es la composición en la población según la edad y según el sexo, y se representa en forma de una pirámide. Vemos que en una pirámide poblacional tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Acá yo no puse la imagen de una pirámide, pero si quieren la pueden buscar. Y en el eje vertical vamos a representar grupos de edades con intervalos de 5 años. Y en el eje horizontal vamos a representar la cantidad de la población en cifras absolutas. A la izquierda ponemos los datos de los varones y a la derecha los datos de las mujeres. Lo que vemos es que existen formas de pirámides. Una pirámide puede ser regresiva, estacionaria o progresiva. Una pirámide regresiva sería la que tiene una baja fecundidad y una baja mortalidad, como vemos en los países europeos. Una pirámide estacionaria serían niveles medios de fecundidad y de mortalidad en edades más jóvenes, como vemos en muchos países de Sudamérica. Y una pirámide progresiva tiene una base muy ancha, con altos niveles de fecundidad, pero tiene, esta base es ancha, pero se va estrechando debido a la mortalidad poblacional, con una baja expectativa de vida. Entonces vemos que hay una alta tasa de fecundidad y una alta tasa de mortalidad. Y eso podemos analizar hasta en algunos países de Sudamérica, como lo que sería Bolivia, y también en algunos países de África. Nos va a dar ese tipo de pirámide progresiva. Entonces acuérdense que en Sudamérica, lo que sería Argentina, lo que sería Brasil, es un tipo de pirámide estacionaria. Estamos caminando hacia una pirámide regresiva. Las tasas de fecundidad en países como Chile, Argentina, Brasil, empezaron a disminuir principalmente entre mujeres de 30 años, y la expectativa de vida empezó a aumentar. Entonces la tendencia es caminar hacia una pirámide regresiva, como en los países europeos. Entonces vemos países en subdesarrollo tiene una pirámide progresiva con alta tasa de mortalidad y una alta tasa de fecundidad. Países emergentes tienen una pirámide estacionaria con niveles medios de fecundidad y mortalidad, y países desarrollados tienen una pirámide regresiva con una baja fecundidad y una baja mortalidad. Los cambios que se dieron en la estructura laboral están relacionados principalmente a una disminución en la población dedicada al trabajo agrícola. Esta población que antes vivía en el campo empieza a migrar hacia las ciudades con la revolución industrial. Y lo que también vemos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, es el incremento del desempleo y del subempleo. Bueno, dicho eso, podemos hablar de la existencia de algunos indicadores, como lo que sería
la tasa, la proporción, la razón y algunos indicadores de condiciones de vida que son más complejos, como el IDH. Estos indicadores lo que son básicamente o intentan ser el reflejo de una situación determinada, de una situación específica. Tiene como función señalar logros de los objetivos y metas que se han fijado los países con el fin de alcanzar la salud para la totalidad de la población y contribuye además para alentar una acción cuando se haga necesaria, cuando haga falta una determinada acción, utilizando estos indicadores como parámetros, se pueden señalar algunas mejorías que deben ser hechas. Cuando nos referimos a políticas públicas, de educación, de saneamiento básico, de políticas económicas, bueno, utilizando determinados indicadores. Los tipos de indicadores que tenemos sería la tasa, la proporción, la razón. La tasa se calcula colocando el numerador y el número de veces que ha ocurrido el determinado suceso. Por ejemplo, tenemos una tasa bruta de natalidad que la calculamos con el número de nacidos vivos sobre la población total de una determinada región. Bueno, en la proporción vamos a analizar los hechos. Uno se mide en el numerador y el otro en el denominador. Deben ser de la misma naturaleza y la vamos a multiplicar por 100 para obtener un determinado porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de población de la provincia de Santa Fe que posee agua corriente sería un 72%. Entonces, esto es un ejemplo de proporción. La razón es una relación que se realiza entre dos categorías de un mismo hecho o de naturaleza diferente. Por ejemplo, la razón entre el número de habitantes y la superficie de una ciudad. Ya cuando hablamos de los indicadores, de las condiciones de vida, estamos tratando que para evaluar las condiciones de vida de la población se utilizan indicadores simples y complejos, como lo que sería un ejemplo de indicador complejo, el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, que mide el progreso general de una región, analizando la longevidad, el conocimiento, el nivel de vida decoroso, o sea, el nivel de vida adecuado a esta determinada población en esta determinada región. Dicho eso, podemos analizar cómo se mide la frecuencia de una determinada enfermedad en un grupo poblacional. Lo que vamos a utilizar son indicadores de esperanza de vida, mortalidad, letalidad, prevalencia, incidencia, morbilidad y de incapacidad. La esperanza de vida es el promedio de años que cabe esperar que viva una persona de una edad determinada. La mortalidad es la tasa, una tasa que se calcula mediante el cociente entre el número de muertes en un periodo determinado, pero la mortalidad no tiene en cuenta la probabilidad de que una persona muera según su edad, según el sexo, según la raza, según la clase. Por eso se utiliza mucho más una relación en la mortalidad con la morbilidad, ya que la morbilidad es la frecuencia de la enfermedad. Los conceptos de prevalencia e incidencia se debe a que la prevalencia es el número de casos de una enfermedad en un momento determinado y la incidencia es el número de casos nuevos que se producen
durante un periodo determinado en una población específica. Parte de la población que se está considerando es igual, va a ser nuestra población expuesta al riesgo. Al considerar la incapacidad, estamos analizando la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía de ese grupo. La deficiencia, una pérdida debido a una alteración en la estructura. La discapacidad es una restricción para realizar una determinada actividad. Y la minusvalía sería la resultante de una deficiencia o discapacidad que limita el desempeño de una tarea que antes era considerada normal para este individuo. Bueno, con eso concluimos la parte de demografía. Analizamos algunos conceptos básicos de demografía, analizamos los indicadores, las variables demográficas, los cambios debido al proceso de urbanización, estructura laboral, estructura biológica. Vimos cómo funciona una pirámide poblacional y esto sería lo más importante.